Feliz sábado, querida iglesia. Muy feliz de verlos nuevamente. Aunque bueno, nos hemos estado viendo por Zoom, ¿no? Algunos de nosotros todas las mañanas. No diría por la culpa de nuestro hermano Javier, pero gracias a él que nos ayuda a estar espiritualmente cada día mejor. Bueno, espero que estemos no solo contentos o alegres, sino gozosos de estar en presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, para mí no es fácil siempre preparar un sermón. Cada vez que acá el hermano Alejandro me invita a preparar, está claro, el hermano Alejandro, sí, nos invita a preparar un sermón. En mi caso no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque es una responsabilidad tremenda llevar el mensaje de la palabra. Y en oración uno puede ser dirigido por Dios para saber qué es lo que necesita la iglesia, qué mensaje necesita la iglesia. Y bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con el cuidado de transgredir la ley de Dios. Esto nos va a ayudar, creo, a todos nosotros mucho para santificar el nombre de Dios. Si buscamos en nuestras Biblias, por favor, el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, un versículo muy conocido. Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: porque el que guarda toda la ley pero ofende un solo punto es culpable de todos. Y el versículo 11 dice: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Si no cometes adulterio pero matas, ya eres transgresor de la ley. Bueno, en ese sentido, nosotros como hijos de Dios, como pueblo adventista, sabemos que somos respetuosos y sabemos que el mandato de Dios es que cumplamos su ley. El decálogo es el resumen del carácter de Dios, ¿verdad? Y nosotros confiamos en lo que dice la Santa Biblia, ¿sí? Podemos buscar algunos ejemplos, ¿sí?, en los cuales van a ir enfocándonos y alineándonos en el tema de hoy. Si alguien me quiere acompañar con el siguiente versículo, el libro de Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Bien, nuestro Señor Jesús ahí está, por decirlo así, ampliando mucho más el contexto de la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos de no transgredir la ley de Dios, ¿sí? El mandamiento dice no matarás, y yo puedo decir yo nunca maté. Viene Jesús y me dice, pero si tienes enojo con tu hermano y si lo ofendes con un insulto, ya has transgredido la ley, ¿verdad? Bueno, ese es solo una muestra. Otro texto que quisiera que me acompañen también está en Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Bien, otra muestra, nuevamente Jesús. Bueno, esto es impresionante, o sea, es tremendo cómo Jesús les dice incluso a los que sabían guardar la ley, de que no solo basta con eso, no solo basta traicionar, digamos, la confianza y el amor de la esposa, el esposo,
sino que va más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque está utilizando, digamos, los sentidos que tenemos como personas, como la vista, ¿sí? Que puede causar que nosotros codiciemos a otra persona que no sea nuestro cónyuge, y eso ya es, dice, adulterador, ¿sí? Ya estamos ya pecando, ya estamos transgrediendo la ley. Cada vez que el Señor Jesús hablaba sobre la ley, ¿sí?, nos hacía sentir infinitamente más culpables, ¿sí? Porque Él dice que no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Exacto. Y Él mismo la cumplió, pero no solo la cumplió, sino que la amplió. ¿Sí? ¿Me dejo entender? La amplió. Ahí tenemos ya 2 muestras. Vamos a una más. Yo sé que hay muchas otras más, pero he utilizado el día de hoy solo 3. Marcos 10:17. Marcos 10:17. Del 17 al 22. Marcos 10, del 17 al 22. Interesante contexto, ¿verdad? Viene un joven príncipe muy rico, oyó hablar del Salvador, ¿sí? Oyó hablar del Salvador, y en ese sentido le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, y Jesús le cita algunos mandamientos, y este joven le responde, bueno, yo todos los he guardado. Y como Jesús conocía su corazón, sabía que había egoísmo dentro de él. Y bueno, cuando le menciona, vende todas tus propiedades, dáselo a los pobres y sígueme. Y el texto nos indica que ese joven que cumplía todos los mandamientos no pudo seguir a Jesús. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué nos falta entonces si yo cumplo todos los mandamientos? ¿Qué me falta para seguir a Jesús? Para poder ser salvo, que era la pregunta de ese joven, ¿verdad? Entonces, ¿qué me falta? ¿En qué estoy fallando yo como cristiano en seguir a Jesús? ¿En qué estoy fallando? Bueno, guardar los mandamientos puede ser una cosa. Podemos llegar quizá al legalismo, pero Jesús puso y expuso la condición de este joven sobre su corazón, ¿sí? Sobre su corazón. Cuando Jesús dice, yo he venido a cumplir la ley, no es que vino a hacer lo que ya hacían los judíos o el pueblo de Israel, sino que vino a darle un nuevo sentido, cumplir la ley de su Padre, pero no solo eso, sino a darle el enfoque de lo que verdaderamente es el amor, que es la esencia y el principio de Dios, que eso no conocían los legalistas, porque priorizaban primero la legalidad antes que el amor, ¿verdad? Pero eso no significa que Jesús vino a anular lo que Dios ya había dispuesto, vino a confirmarlo, pero les mostró con su ejemplo en vida cómo se debe cumplir los mandamientos. Este versículo o estos versículos en Marcos 10, 17 al 22 me llevan mucho a la reflexión, cómo hay muchos de nosotros, me incluyo, soy el primero, en que creemos que podemos ser fieles a Dios guardando los mandamientos, pero no somos lo necesariamente detallistas, como lo es Dios, para guardarlos. ¿Será que a Dios le gusta que improvisemos? ¿Será que a Dios le gusta que sus mandamientos sean guardados a la ligera? ¿Bastará con eso? Bueno, continuemos. El texto de referencia de hoy en realidad, porque bueno, son 10 mandamientos
y yo creo que nos tomaría mucho tiempo analizar cada uno de ellos, solo he citado algunos ejemplos. Podemos verlo en el texto muy conocido que es Éxodo 20, versículo del 8 al 11, ¿no? El cuarto mandamiento. Éxodo 20. Bien. Dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El versículo 10, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contiene. Y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Esto lo sabemos de memoria, pero así como lo sabemos de memoria, si se dan cuenta, es un mandato muy amplio, si no es el más amplio de los 10. Y Dios lo detalla, ¿sí? Dios detalla este mandamiento, y no es por nada que detalla este gran mandamiento que debemos cumplir nosotros, que por cierto, cuando en el griego el Shabbat, que lo conocemos como sábado, pero en realidad significa cesar, pausar, porque Dios cuando hizo y creó el séptimo día, cesó de toda la creación, cesó de trabajar, su trabajo fue crear, y Dios cesó, descansó, ¿sí? En ese sentido, revisemos un poquito la historia, ¿sí? ¿Por qué Dios, para Él es tan importante detallar algunos aspectos fundamentales en el cuarto mandamiento? Revisando un poquito la historia, en el mismo libro de Éxodo, capítulo 31, 15, dice lo siguiente. Esto es para refrescar un poco la historia en cuanto al cuarto mandamiento. Éxodo 31, 15 dice: 6 días se trabajará, pero el séptimo día es sábado de completo reposo, consagrado al Señor. Todo el que haga algún trabajo en sábado morirá. Qué terrible, qué terrible. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tenemos un Dios tan drástico? ¿Por qué aparentemente tenemos un Dios que no tiene piedad, no tiene compasión, no tiene misericordia? Muy tajante, ¿verdad? Quien no cumpla el mandato, morirá. Bueno, siguiendo esa línea, en el libro de Números, y ahí sí alguien que me pueda acompañar, si gusta, capítulo 15, versículo 32 al 36. Números 15, del 32 al 36. Otro ejemplo más de alguien que transgredió, se atrevió a transgredir el cuarto mandamiento y fue condenado a muerte. Lo apedrearon, ¿verdad? Qué terrible, hermanos, qué terrible haber vivido en ese momento y ver cómo alguien se atrevió a desobedecer a Dios. Y qué terrible ver cómo perdió su salvación. Qué terrible ver cómo fue esa persona destinada a morir. ¿Sí? Pero lo terrible no es eso, lo terrible es cómo ofendemos
tanto a Dios para que el Señor tome esas determinaciones. ¿Por qué no se da ese tipo de condenaciones hoy en día? Si hoy en día dijese el Señor que en la iglesia los que no cumplan, o bueno, en este mundo los que no cumplan el cuarto mandamiento, ¿cuántos de nosotros quedaríamos vivos? Yo creo que ya no estaría hace mucho tiempo acá. La verdad que sí. Yo particularmente, cuando fui preparando este sermón, como le digo, fue difícil para mí, pero fui preparando, estudiándolo un poco, y me sentía cada vez más miserable. Me sentía cada vez más alejado de lo que Dios quiere de nosotros como cristianos. Pero a la vez me sentía alentado porque el Señor viene y me dice, acuérdate. ¿Se dan cuenta la particularidad de todos los 10 mandamientos? Todos vienen diciendo o empiezan diciendo con alguna prohibición, porque Dios nos quiere proteger, ¿sí? Pero el cuarto mandamiento es algo muy especial porque empieza diciendo, acuérdate. El Señor seguramente sabía que en su pueblo en el futuro se iba a olvidar, el mundo en realidad se iba a olvidar de ese mandamiento, ¿verdad? La pregunta de hoy es, ¿hoy en día estaremos siendo cuidadosos en no transgredir el cuarto mandamiento a pesar que lo podemos observar? ¿Será que estaríamos transgrediendo el cuarto mandamiento? ¿Será que alguien puede decir, como el joven rico, yo sí guardo los mandamientos? ¿Será que necesitamos que venga Jesús y nos diga, y vea, y tome lectura de nuestro corazón y nos diga, deja lo que estás haciendo y sígueme? Y que yo me vaya triste como ese joven, porque sé que no puedo dejar eso, ¿verdad? Bueno, esta persona que fue y recogió leña en el día de reposo, ¿qué pensaría o qué pasaría por su mente, ¿no? Cuando el mandato era claro para todo el pueblo? Y yo imagino que él diría, bueno, que puede ser un poco de leña, digamos, que recoja, nadie le va a hacer daño, y yo lo necesito, bueno, 5 minutos, 10 minutos, no creo que le moleste a nadie, pero como a Dios no se le escapa nada, como Dios siempre tiene la visión puesta en sus hijos. Y como Dios es celoso, hermanos, Dios es celoso, ¿sí?, de lo que le pertenece a Él, no va a permitir que nadie se rebele como lo hicieron allá en el cielo Satanás y los ángeles, que lo traicionaron. Amén. Y en ese contexto, obviamente, Él quería y estaba preparando a su pueblo para que sea santo, sea modelo en el mundo. Y viene alguien y no toma en serio el mandamiento, va, recoge leña, como no dando importancia a la santidad que tiene Dios, y le costó la vida, ¿verdad? Hermanos, si se dan cuenta, son detalles. Quizás ese hombre estuvo guardando la mayoría del día sábado, quizá, y en un momento Satanás lo indujo a pensar que, bueno, nadie se va a molestar y mucho menos Dios. Él sabe que yo necesito hacerlo esto, bueno, y lo costó la vida. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, empezando por mí, creemos que guardamos bien los mandamientos y que a Dios no le importan los detalles? ¿Cuántos de nosotros pensamos que el cuarto mandamiento, ¿sí?, no necesariamente tiene que ser como Dios lo dice? ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, pensamos que si el cuarto mandamiento no lo guardamos de acuerdo a lo que Dios estipula, pueda ser salvo? Sigamos, pero no es para poner caras tristes, es para estar alegres, porque el Señor nos está advirtiendo, como siempre lo hizo en la historia, ¿verdad? Siempre el Señor daba mensajes de advertencias a través de sus profetas, porque amaba, porque era misericordioso, no era este Dios que lo quieren pintar, que sea un Dios injusto, que no perdonaba o que no daba oportunidad. Muchas veces el Señor hablaba a través de los profetas, como dice la palabra, para cuidar y proteger a su pueblo, a sus hijos. Y cada vez que se menciona la palabra de Dios, en el contexto que sea,
Dios nos está advirtiendo, porque nos ama. Y en ese sentido, no debemos estar tristes, pero sí preocupados, pero a la vez gozosos, porque tenemos un Dios que da oportunidad. Bien. Bueno, veamos, este texto me encanta muchísimo, ¿no? Veamos Isaías 58:13. Yo sé que muchos de ustedes lo saben hasta de memoria. Isaías 58:13. Isaías 58:13. Voy a dar lectura, pero voy a esperar que lo puedan encontrar, porque es muy importante que tomemos o prestemos atención a lo que dice Dios aquí. Isaías capítulo 58, versículo 13. Dice, si retiras tu pie, en esta versión dice, si retiras tu pie de pisotear el sábado, en otras dice de retraer tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, la boca del Señor lo ha dicho. Meditemos, hermanos, en este texto que es precioso, es una joya que tenemos en cuanto al día de reposo, ¿verdad? Dice, si retiras tu pie de pisotear, ¿por qué diría eso el Señor? ¿Por qué diría? Porque mucha gente lo hace. Desde los inicios del mundo hasta el día de hoy se hace. ¿Y por qué se hace? Dice, porque hacemos nuestra voluntad. Pero acá hay algo interesante. Cuando Dios dice, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿De quién es el día santo? Del Señor, no es nuestro, queridos hermanos. Si por ahí pensábamos que el día sábado es para nosotros, y porque, bueno, en realidad es para nosotros, pero ¿quién es el dueño del día santo? El Señor. Ya lo dijo también el Señor Jesús. ¿Sí? Es mi día, dice el Señor. Y como es su día, nosotros tenemos que someternos a su voluntad. ¿Sí? No siguiendo tus caminos, dice. No siguiendo tus caminos. ¿Qué será eso de no seguir tus caminos? Las cosas que hacemos normalmente, todos los días, ¿sí? Los asuntos seculares, ¿sí? Las necesidades que tenemos de lunes o de domingo a viernes, ¿sí? El Señor dice que no hagamos nuestra voluntad. Y si no hacemos nuestra voluntad, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y el Señor nos dice, entonces te deleitarás, dice en el Señor, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y sustentaré, dice, con la herencia de Jacob tu padre, la boca del Señor ha dicho. Amén. Y puede ser tan simple como puede ser tan complejo, ¿verdad? Puede ser tan simple de obedecer, pero a la vez puede ser tan complejo. Pero recordemos nuevamente, ¿por qué tan complejo? Porque si tenemos el corazón de este joven que creía que guardaba los mandamientos y tenía mucho egoísmo, ¿sí? Mucho ego, entonces no vamos a poder obedecer a Dios, ¿verdad? No vamos a poder agradar a Dios, porque lo que se trata, hermanos, es de agradar a Dios, no agradar a mi persona, agradar a Dios en primer lugar. Y Él nos dice que nos retraigamos de pisotear el sábado, retraigamos nuestro pie, controlemos nuestro impulso de querer hacer algo. Y en ese sentido, vuelvo a decir, ese hombre que fue a buscar leña, así sea un pequeño palito, una pequeña astilla, ofendió a Dios, ofendió a Dios. Es decir, no es caer en el legalismo, es simplemente obedecer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y si tan solo nos pide Dios, hermanos, un día a la semana, 24 horas, que sabemos que empieza a la puesta del sol del viernes y termina a la puesta del sol del día siguiente, es para que durante la semana reflexionemos cómo vamos a preparar ese día y cómo podemos anticiparnos para que nada
secular de este mundo interfiera con el día santo del Señor, ¿verdad? Porque lo que yo quiero, lo que necesito en mi vida es agradar al Señor, sobre todo en ese día. ¿Tenemos otros días para agradar a Dios? Por supuesto que sí, ¿sí? Por supuesto que sí. Pero nada mejor que el día que Dios bendijo y santificó, que es el sábado, del cual el Señor dice que Él es dueño, ¿sí? Dios es dueño de todo, pero si dice que el sábado le pertenece a Él, ¿sí? Pues lo único que hacemos es prepararnos para ese día, porque la clave, hermanos, está en prepararse para ese día, semana a semana, prepararnos, no improvisar. Cuando nosotros, como esa persona que fue a buscar leña, improvisó en cubrir algo que para él creyó ser necesario, que lo vio impostergable, entonces Satanás está trabajando en nuestra mente. Pero lo más curioso es que nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. La hermana White nos va a ayudar mucho en cuanto a este tema. Pero antes de ello, quiero decirles que cuando uno analiza todo esto, como les dije en un principio, cuando yo estuve listando este sermón, me di cuenta de todos los errores que yo había cometido tratando de guardar el sábado, ¿sí? Pero viene Dios y me dice: hijo mío, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate no solo de guardar el séptimo día, sino acuérdate también de guardarlo como a mí me agrada. ¿Verdad? Ese acuérdate, qué importante es, hermanos, cada vez que ustedes abran su Biblia, recuerden los 10 mandamientos, vean por qué ese mandamiento viene o se inicia con acuérdate, ¿sí? Acuérdate de qué. Acuérdate de que Dios quiere que se lo santifique ese día, hermanos, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que prepararnos. Bueno, vamos a analizar un poquito más. No es muy largo el sermón, pero solamente profundizar en este texto. La hermana White, tengo 5 citas de la hermana White que me parecen muy interesantes, tiene muchísimas más obviamente, pero estas 5 citas me parecieron muy interesantes en cuanto al tema. Ella dice lo siguiente, esto está en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Testimonios para la Iglesia, tomo 6. La preparación para el sábado es el título. Y ella dice: al mismo principio del 4º mandamiento, el Señor dijo: acordarte has. Sabía que entre la multitud de cuidados y perplejidades el hombre se veía tentado a excusarse de satisfacer todo lo requerido por la ley, o sea, olvidarla de su importancia sagrada. Por lo tanto dijo: acordarte has del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Luego dice, en otra cita importante, durante toda la semana debemos recordar el sábado, durante toda la semana. Entonces, eso significa que a la puesta del sol de este día, y cuando decimos feliz semana, hermanos, ya mi mente se está enfocando en el próximo día de reposo, ¿verdad? El domingo ya estoy pensando cómo voy a preparar mi corazón para el sábado, cómo voy a recibir en mi hogar al Señor, cómo voy a recibir a los hermanos en presencia del Señor, ¿verdad? Y ella sigue diciendo: y hacer preparativos para guardarlos según el mandamiento. No solo debemos observar el sábado en forma legal, dice, debemos comprender su importancia espiritual sobre todas las acciones de nuestra vida. Todos los que consideren el sábado como una señal entre ellos y Dios, y demuestren que Dios es quien los santifica, representarán los principios de su gobierno, y se pondrán diariamente en práctica las leyes de su reino. Diariamente rogarán que la santificación del sábado descanse sobre ellos. Cada día tendrán el compañerismo de Cristo y ejemplificarán la perfección de su carácter. Cada día su luz brillará por los demás en sus buenas obras. Tremendo lo que dice ella, qué hermoso lo que dice ella. Cuando nosotros, desde el primer día de la semana, empezamos ya
a prepararnos y anhelar, dice, la santificación de ese sábado en nosotros. ¿Sí? Anhelar, ¿verdad? Sigo leyendo, son 5, recuerden, son cortitos, pero son 5 textos muy importantes. Luego dice ella, hay otra obra que debe recibir atención en el día de preparación, y esto es muy importante que presten atención, queridos hermanos. Dice, en ese día deben ponerse a un lado todas las divergencias entre hermanos. Las divergencias, ¿qué será divergencias? Los desacuerdos, cuando no estoy de acuerdo con mi hermano, pero no solo dice de mi hermano, dice, ora sea en la familia o en la iglesia, ¿sí? En la familia o en la iglesia, expúlsese del alma toda amargura, ira y malicia, con que el espíritu, dice, con espíritu humilde, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Qué interesante lo que dice la hermana Juay. ¿Cómo podemos, queridos hermanos, entrar en la presencia del día santo del Señor cuando tengo quizá alguna riña, alguna contienda con algún hermano o algún familiar, ¿verdad? Con algún vecino quizá, y con mucha más razón en mi familia y en la iglesia, dice ella. ¿Cómo podríamos decirle al Señor, Señor, estoy gozoso de estar en tu santo día, cuando el Señor, como a ese joven que vino a decirle, ¿qué necesito para salvarme? El Señor va a mirar mi corazón y va a decir, bueno, arregla tus asuntos primero con esa persona y luego sígueme en este día, ¿verdad? Por eso, queridos hermanos, estos consejos son preciosos que los tomemos en cuenta, porque el Señor nos ama y porque el Señor necesita que enderecemos nuestros caminos, porque el Señor le gusta la perfección, no le gusta la improvisación, ¿sí? Y porque el Señor quiere un pueblo santo. Sigue diciendo la hermana Juay, este es el 4º texto. Debemos cuidar, miren, y esto es impresionante, dice, debemos cuidar celosamente los extremos del sábado. ¿A qué se referirá con los extremos del sábado? El sábado empieza, recuerden, en la puesta del sol el día viernes y termina en la puesta del sol el día siguiente. Cuando ella se refiere, dice, seamos celosos en cuidar los extremos del sábado, es porque Dios sabe que muchas veces nosotros decimos, bueno, el sábado, por decir acá en esta época en Argentina, está cerca de las 8 de la tarde o de la noche, pero bueno, media horita más, una horita más, porque todavía tengo que ir al negocio a comprar algo, porque todavía tengo que, yo qué sé, alistar la ropa, cualquier cosa. Y sabemos que el sol ya se retiró, entró la noche, y después al día siguiente, antes que termine el sábado, ya el sol como que se quiere ocultar, pero bueno, ya prendo el televisor, yo qué sé, veo esto, veo lo otro, o ya me voy a hacer mis compras y todo lo demás, ya falta poco para que el sol se oculte. Pero ella dice que seamos celosos, dice, en cuidar los extremos del sábado. Es decir, así como el Señor vio que estas personas, cuando transgredieron el sábado, el Señor fue tan meticuloso, ¿sí?, en decir que nada, absolutamente nada ni nadie puede rebelarse ante el mandato de Dios. Ese mismo Dios nos está mirando hoy día, sábado a sábado, cada vez que recibimos en la puesta del sol su santo día, para ver si verdaderamente nosotros consideramos su día santo, ¿verdad? Consideramos su día santo. Imagínense, hoy en día vivimos el Mundial de Fútbol. Y los grandes países, Argentina es una potencia mundial en el fútbol, Brasil, Alemania, bueno, etcétera. Yo pienso que los compatriotas de esos países no se pierden ni un segundo antes que empiece el partido, ya están preparados con todo lo que necesitan. Y después del partido ya tienen todo preparado para festejar. Y si el equipo pierde, igual van a consumir lo que ya tienen listo, ¿verdad? Ese es el mundo. Pero los hijos de Dios no necesitamos un mundial para hacer preparativos ni festejos. Necesitamos esperar, como dice la hermana Juay, desde el primer día de la semana, el día santo del Señor, ¿verdad? Porque es reposo para nosotros. ¿Qué encontramos de domingo a viernes en el mundo? ¿Qué encontramos, hermanos? Fatiga. ¿Qué encontramos, hermanos, en el mundo?
un mundo despiadado, del cual nosotros tenemos que vivir ahí hasta que el Señor venga. Entonces yo debo anhelar, como dice la hermana Juárez, que ese día llegue lo más pronto posible. ¿Y cómo hago que llegue lo más pronto posible en mi vida? Empezando acá, pidiéndole al Señor que llegue su santo sábado, andando en comunión con Él, no apartándome de Él hasta que llegue el día que Él ha señalado que debemos apartarlo. Falta un texto, todavía seguía el texto. Recordemos, dice que cada momento del mismo es un tiempo santo y consagrado. Siempre que se pueda, dice, los patrones, en este caso está hablando de aquellos que tengan, digamos, empleados, los patrones deben dejar en libertad a sus obreros desde el viernes al mediodía hasta el principio del sábado. Darles tiempo para la preparación, dice, a fin de que puedan dar la bienvenida al Señor con espíritu tranquilo. Una conducta tal no os infligirá pérdidas ni aun en las cosas temporales. Dios prevé para ese empresario, dueño que tiene personal, son adventistas, todo lo demás. No va a haber pérdidas si cierra unas horas antes, con tal de darle la tranquilidad y la paz que esa persona necesita para ir a su hogar y preparar lo que necesita para el sábado, ¿verdad? Porque dice ella que, dice, del Señor, dice, con espíritu tranquilo. ¿Cuántos de nosotros a veces entramos al sábado todos atolondrados, apurados? Ya va a entrar el sábado, haz esto, haz el otro, que por acá, por allá. ¿Hay tranquilidad? ¿Hay paz ahí? ¿Cómo podemos recibir a nuestro Señor? ¿Con qué corazón? ¿Un corazón agitado? Y no es lo que el Señor quiere. Y por último, el quinto texto de la hermana White dice: estas indicaciones de los labios de Jehová son para nuestra instrucción. La Biblia es una guía perfecta y si se estudian sus páginas con oración y corazón dispuesto a comprender, nadie necesita errar acerca de esta cuestión. Es decir, si yo quiero guardar el sábado, yo quiero guardar cualquier mandamiento para no infringir y no ofender a Dios, porque Dios es celoso con lo suyo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, dice, leer su palabra para entenderla en oración y poder reproducir esa obediencia. Porque del desconocimiento no vamos a poder agradar a Dios, hermanos, ¿verdad? El Señor quiere que lo conozcamos. Imagínense, el día de mañana entran a trabajar a una empresa donde les van a pagar muy bien, les han dado un alto cargo, pero el gerente es muy exigente. Y yo como empleado nuevo, ¿qué necesito hacer para agradar a ese gerente y asegurar mi trabajo? ¿Qué necesito hacer? Estudiarlo. ¿Quién es él? ¿Verdad? ¿Cómo es su carácter? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus exigencias? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Es necesario hacer eso si quiero asegurar mi trabajo. Porque si no conozco al dueño, a la cabeza, al que va a ser mi jefe, no voy a poder agradar a esa persona. Y el día de mañana voy a estar despedido por algún detalle que a él no le gustó. Detalle, hermano. Solo detalle. Entonces pensemos, queridos hermanos, que los detalles son muy importantes para el Señor. Porque eso consagra a la persona y santifica a Dios, ¿verdad? Santifica a Dios. Esos detalles, hermanos, son muy importantes. Ella sigue diciendo, y esto ya es en cuestión ya del día de sábado, dice: muchos necesitan instrucción en cuanto a cómo deben presentarse a la asamblea para adorar en sábado. Está hablando de la congregación en la iglesia, ¿sí? No han de entrar, dice, en la presencia de Dios con las ropas que llevan comúnmente durante la semana. Todos deben tener, dice, un traje especial para el sábado, para llevarlo cuando asistan al culto en la casa de Dios, aunque no debamos, dice, conformarnos con las modas mundanales. No debemos ser indiferentes acerca de nuestra apariencia exterior. Hay que cuidar, hermanos, nuestra apariencia exterior, ¿sí? No necesitamos estar a la moda, pero ella sugiere, y lo dice, que debemos tener un traje especial para el sábado, ¿sí? Porque vamos a estar ante la presencia del Rey de Reyes. Imagínense, el día de mañana los invitan a
yo que sé, a visitar a la casa del presidente. Por más que simpaticemos o no, quizá vamos a llevar nuestro mejor traje. Pero es un hombre al final de cuentas. Y cuando yo vengo a la presencia del dueño del universo, ¿cómo debería venir? Con mi ropa de todos los días, con mi traje de todos los días. Y ella sigue diciendo, debemos ser aseados y estar bien arreglados, aunque sin adornos. Los hijos de Dios deben ser limpios en su interior como en el exterior. Amén. Ahí terminan las 5 citas y ya poco terminando ya el tema. Lo que dice ella, recuerden hermanos, que es inspirado por Dios. Y no debemos, el espíritu de profecía no ha sido para que lo ignoremos. El espíritu de profecía, gracias a Dios que vivimos en estos tiempos, queridos hermanos, donde tenemos más luz que antes. ¿Verdad? Tenemos más luz que antes. Y Dios quiera que las otras iglesias, religiones, puedan tener también esa luz, que nosotros tengamos que compartirles esa luz. ¿Sí? La Biblia por sí sola habla, la palabra de Dios. Pero Dios es tan bueno, tan generoso, que aún así nos ha dado un poco más de luz, un poco más de entendimiento, para que en base a su palabra nosotros como cristianos, hijos de Dios, podamos fijarnos en los detalles. Por eso la hermana Joy es tan meticulosa en explicarnos cómo debemos seguir nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el espíritu de profecía, queridos hermanos, es una joya preciosa que no podemos tenerla guardada, ¿sí? Si no es para el crecimiento de nosotros y para asegurarnos también agradar a Dios. ¿De qué debo abstenerme en sábado? Simplemente como resumen, de toda actividad secular. Todo lo que hacemos del lunes o del domingo al viernes, no debo hacerlo en sábado. ¿Sí? No debo hacerlo. Si por ahí, yo qué sé, yo limpié el viernes, alisté mi hogar el viernes, y alguno de la familia o yo, derramé algo en el piso, ya es sábado, ¿qué tendría que hacer? Si hay algo que pueda recogerlo, bueno, puedo recoger. Pero si hay algo que necesite que yo tenga que traer el trapeador, que tenga que limpiar, ¿será necesario que lo haga? Y quizá no. Pero yo lo dejo a cada uno de ustedes para que lo examinen en oración, ¿sí? Porque para uno nos puede parecer una cosa y para otros no. Pero simplemente hay que remitirse a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el espíritu de profecía, que son cosas irrelevantes que los podemos hacer tranquilamente cuando pase el sábado, porque lo que importa el sábado es el encuentro con el Señor y porque es un día espiritual, ¿sí? Es un día donde cesamos de las cosas mundanales, de las cosas, del día a día, cotidianas, y no me va a matar algo que no tenga que hacerlo en el sábado, no me va a matar, no va a hacer nada, ¿sí? No va a hacer nada si yo dejo de hacerlo eso o postergo eso. Pero hay cosas que salen de nuestras manos y Dios nos entiende. Y por eso cuando Jesús citó algunos versículos, por ejemplo, en Mateo 12:12, Jesús hablaba que es lícito hacer el bien en sábado. Les demostró a los legalistas, ¿sí? Fariseos, les demostró que el mensaje de Dios en su mandamiento no era indiferente al dolor humano o al sufrimiento humano. Jesús les demostró de que es lícito, o sea, es permitido hacer el bien el sábado. Si yo tengo un familiar que está enfermo y verdaderamente está adolorido o le está afectando mucho, ¿sí?, esa queja que tiene, y no tengo un medicamento, ¿seré que puedo ir a la farmacia para aliviar a mi hermano, a mi familia, a mi esposo, a mi hijo? Por supuesto que sí, hermanos. Jesús lo hizo para aliviar el dolor de esas personas, ¿sí? ¿Y por qué nosotros no? Eso podemos hacer el sábado, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué es lícito hacer el sábado cuando decimos hacer el bien? Poder ir a visitar a alguien al hospital, a la cárcel, si es que nos permiten, poder ir a visitar al vecino que está enfermo, poder atender a una mascota, incluso hasta los animales necesitan ser atendidos, porque Jesús se refirió y puso como ejemplo
¿Qué persona no rescataría a su oveja si cae en un hoyo, siendo día de reposo? Y los animales también, no podemos ser indiferentes si es que se necesita urgir a un animal, porque es una emergencia, ¿verdad? No podemos decir, como los legalistas decían en el tiempo de Jesús, no se puede, ¿verdad? No se puede. Todo lo que sea el bien, hermanos, se puede hacer, es lícito. Lucas 4:16 dice, congregarse como Jesús lo acostumbraba. ¿Qué debo hacer en sábado? Congregarme. Si puedo hacerlo, estoy en las facultades, hagámoslo, ¿sí? Dios entenderá muchas veces que yo no pueda ir, pero en la medida que lo que podamos hacerlo, congreguémonos el sábado como Jesús acostumbraba a hacerlo, como lo hacían los apóstoles, hacían las mujeres que lo seguían, entre ellas María, su madre, ¿verdad? Como lo hacían todas esas iglesias que Pablo instruía. Eso se puede hacer en sábado y se debe hacer en sábado. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 2 y 3, también dice, ¿qué se puede hacer en sábado? Enseñar a otros la Escritura. ¿Se puede hacer en sábado? Por supuesto que sí. Empezando por el hogar, ¿sí? A mis padres, si es que no conocen la Escritura, o quiero compartir la Escritura, a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, a mis primos, quien esté en el hogar, enseñarles a ellos. Y si quiero y tengo la necesidad de ir también a enseñar a los vecinos, hagámoslo. Es la voluntad de Dios. Se puede hacer en sábado. ¿Qué más puedo hacer en sábado? Por ejemplo, en Génesis 2:2, cuando Dios terminó la creación, ¿sí? Y cesó su creación en el séptimo día, y reposó en el séptimo día, y ya había sido creado Adán y Eva, ¿verdad? Y ellos fueron los primeros que disfrutaron del primer sábado en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y se imaginan cómo habrán disfrutado de ese sábado. Qué hermoso esa escena cuando ellos vieron toda la magnificencia, toda la gloria que Dios había creado para ellos. Imagínense todos esos paisajes hermosos, toda esa vegetación, todos esos animales, en la perfección que Dios lo hizo. Ellos pudieron disfrutarlo. ¿Y qué hicieron? Contemplar la gloria de Dios en ese día de reposo. ¿Nosotros podemos hacerlo hoy en día? ¿Cómo? Claro que sí. Podemos ir a la naturaleza, ¿sí? A contemplar lo que Dios hizo con tanto amor. ¿Para quién? Para nosotros. No para los ángeles, para nosotros, hermanos. Y ahí está, lo tenemos en la naturaleza. Hoy día viniendo a la iglesia, en el colectivo miraba los hermosos cerros que Dios el día de ayer seguramente los fue decorando con nieve. Hermoso pensar cómo Dios alista su día, cómo decora, cómo dibuja. Me hace recordar a mi hermano Cristian Heredia, que dibuja precioso, por cierto. Cómo decora el Señor, ¿no? Cómo es dibujante perfecto. Cuando caminábamos también a la iglesia, veíamos con Karina, por ejemplo, pasamos y veíamos unas flores hermosas, unos árboles hermosos. Y eso es lo que Dios transmite en nuestro espíritu. Que el sábado sea un día de conexión con Dios, con lo que Él hizo por nosotros, que está en la creación. Eso se puede hacer, queridos hermanos, querida iglesia, en sábado también. Contemplar su poder, ¿verdad? No ir al campo para ir a correr 20, 30 kilómetros porque mi salud necesita, no, solamente para conectarme con Dios, ¿verdad? Obviamente por ahí se me pueden escapar algunas otras más, pero lo traté de resumir. Bien, hermanos, no olvidemos los detalles, por favor. Para concluir con este sermón, la hermana Huay también en Testimonios para la Iglesia, en la página 367, ella dice lo siguiente: debemos hacer de cada sábado un examen de conciencia para ver si la semana transcurrida trajo ganancia o pérdida espiritual. Vuelvo a leer. Debemos hacer cada sábado, dice, un examen de conciencia para ver si la semana transcurrida trajo ganancia o pérdida espiritual en mi vida. ¿Sí? El sábado es para hacer un autoanálisis también. ¿Qué hice en la semana, espiritualmente hablando? ¿Por qué? Porque el sábado el Señor me va a reconfortar nuevamente, ¿sí? Me va a llenar de energía, espiritualmente me va a llenar de energía. Amén. Y luego dice, santificar el sábado para el Señor significa salvación eterna.
Dios dice, yo honraré al que me honra. 1 Samuel 2:30. La reflexión de esta mañana, queridos hermanos, es, yo sé que todos quisiéramos y anhelamos guardar correctamente los mandamientos de Dios, como dice la hermana Huay, porque eso significa salvación eterna también. Y como todos anhelamos eso, empezando por mi persona, debemos analizar cómo vamos evolucionando en nuestra vida espiritual, cómo vamos evolucionando en agradar a Dios día a día y en especial en el día santo del Señor. Por eso, querida iglesia, abramos nuestras Biblias todos los días, preocupémonos por conocer más de nuestro Dios, por conocer más cuáles son los detalles que Dios quiere que nosotros podamos cumplir en su honra. Muchas gracias, queridos hermanos, Dios los bendiga en este día. Feliz sábado.